tardes y bienvenidos al Auditorio Luis Guillermo Vélez, donde lo recibimos para realizar la 7ª Cátedra de Pedagogía de la Ley con Gregorio El Haj, nuestro catedrático, secretario general del Senado de la República y director del Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos. En días pasados estuvimos conversando con la producción y nos comentaba que estas últimas cátedras relacionadas con todo el tema de tierras ha causado muchísimo interés dentro de la sociedad civil y nos han preguntado cómo pueden hacer para asistir a estas clases, a estas cátedras, a este espacio académico que está diseñado para todos ustedes. Y les contamos que es muy sencillo. Simplemente tienen que estar muy pendientes de nuestras redes sociales, @SenadoCael y @CCongresocol, para que tengan acceso al link de inscripción y allí llenar el formulario y nos pueden acompañar aquí el día y la hora que se ha fijado el programa Pedagogía de la Ley. Por este recinto académico han pasado profesores, han pasado académicos y se han tocado temas que a todos los colombianos nos conciernen, como es el Código Electoral, como es la jurisdicción agraria y tenencia de tierras, como es el conflicto agrario. Han pasado por acá catedráticos, profesores de la talla de la ministra de Agricultura, la doctora Jennifer Mojica Flores, también el registrador nacional del Estado Civil, el doctor Alexander Vega Rocha, que de una manera dinámica, ágil y sobre todo pedagógica han logrado abordar los temas de la mano con el secretario general del Senado de la República para que todos ustedes tengan un conocimiento en leyes de una manera muy ágil, claro que sí. La temática del día de hoy es la reforma agraria y obviamente siempre en Pedagogía de la Ley nos hemos caracterizado por traer los mejores para abordar estos temas. Hoy nos acompaña el doctor José Félix Laforiu Rivera. Permítanme contarles quién es el doctor que nos acompaña hoy. El doctor José Félix Laforiu, ganadero y agricultor, actualmente es presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGAN, desde el año 2004. Ha sido vicecontralor de la Contraloría General de la Nación, ha sido viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural, ha sido director de Superintendencia de Notariado y Registro. Además, el doctor Laforiu Rivera es gerente de proyectos, analista social, analista económico. Ha sido autor de libros y de artículos que han sido publicados en importantes medios de comunicación. Esta es la talla de los profesores y los catedráticos que nos acompañan aquí en Pedagogía de la Ley. Y para nosotros es muy importante saber qué piensan los colombianos, saber qué piensan los ciudadanos sobre los temas que se abordan acá. A todos nos interesa. Así que nuestro periodista Andrés Cárdenas se ha dado la tarea de salir a las calles para indagar, preguntar, cuestionar qué piensa la gente sobre la reforma agraria. Así que los invitamos a ver este Vox Populi, a ver la voz del pueblo. Y precisamente del tema de hoy en nuestro programa de Pedagogía de la Ley sobre reforma agraria, hemos decidido salir a las calles para consultar la opinión de las personas acerca de la misma y del acuerdo que tiene el gobierno con el sector de los ganaderos. Veamos. Me parece que a este país le hace falta una reforma agraria y uno de los grandes problemas que tenemos y que ha generado tanta violencia es el problema de la tierra. Pues la reforma agraria que tiene el gobierno en este momento tiene que ver con mejorar la calidad de vida de los campesinos que no poseen tierras y pues que el gobierno los va a apoyar para que reemplacen los cultivos ilícitos por cultivos lícitos. Sé que hay bastantes grupos que necesitan de la reforma, digamos campesinos. Ahí es un tema bastante discutible porque, digamos, en ese acuerdo, digamos, la tierra se la quieren quitar al ganadero. Me parece bastante importante, es un proceso necesario, obviamente, digamos que los problemas que se han tenido con
con las personas que han sido damnificadas en todo este tema de la guerra y el conflicto. Sin embargo, me parece muy importante darle garantías a las personas que van a recibir este beneficio. Entiendo que pretende reivindicar muchos derechos de los campesinos y algunas otras beneficios en cuanto a la distribución de la tierra. Es, digamos, como el grueso del paquete de lo que puedo conocer. Yo lo último también que escuché es que al parecer las tierras que pusieron en venta Fedegan pues no son las más adecuadas para lo que requiere el gobierno en esta reforma. Es bueno, pues porque tanto para los consumidores como para los campesinos, porque es el quitar tanto intermediario, que es lo que está prácticamente como encareciendo los costos de la canasta familiar. Pues ahí sí es preocupante porque los terrenos, las tierras que se quieren comprar están a unos altos costos. Yo creo y siento que lo que beneficie al ser humano es el mayor bien que pueda existir y sobre todo para nuestro país. Esas fueron algunas de las opiniones que recogimos de los colombianos. Los invitamos a seguir conectados con nuestro programa de Pedagogía de la Ley. Bienvenidos a esta nueva realización de la Cátedra Pedagogía de la Ley. Recordemos que esta es una iniciativa de la Secretaría General del Senado de la República y el Centro de Altos Estudios Legislativos, CAEL. Es una actividad que, como ya lo hemos repetido en diferentes ocasiones, lo que busca es llevar a la ciudadanía, al jurista, al abogado, al estudiante de Derecho, a quienes ejercen otras profesiones, el conocimiento de lo que ha dispuesto el legislativo, de lo que viene rigiendo en determinados temas, pero no a la manera libresca, convencional, tradicional, de estar repitiendo las normas por su artículo, su inciso, su parágrafo. No, es un enfoque vivencial. Sabemos cuál es el tema, lo conocemos, nos preparamos con anticipación y buscamos, como ya se decía en la presentación inicial, a los mejores exponentes de las diferentes concepciones que hay sobre el mismo tema. Por eso aquí hemos tenido la visita muy grata, además, así como la tenemos con nuestro especial invitado de hoy, de personas que se han destacado dentro de sus respectivos ámbitos de ejercicio por ser conocedores, pero también por haber llevado una práctica social, profesional, incluso política en estos sectores. Nuestro tema en las últimas 6 ediciones de esta Cátedra Pedagogía de la Ley viene siendo el tema de las tierras, el tema agrario, el asunto de la propiedad, tenencia, posesión del territorio que no es urbano en Colombia, el tema de la definición de la propiedad cuando se es simple poseedor o se trata de una presunta invasión de un territorio que tiene otro propietario registrado, o los baldíos que pertenecen en principio a la nación, pero que se pueden ir adjudicando, y también la transferencia del dominio, del poder de dominio de la propiedad de un propietario consolidado hacia otro propietario consolidado, podría ser también ese propietario el Estado colombiano. Hemos tenido aquí la compañía del director de la Agencia Nacional de Tierras, que es el funcionario competente para buena parte de esta problemática desde el punto de vista del Ejecutivo, de la Presidencia de la República. También la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, que tiene la rectoría de toda la política agraria en Colombia desde el punto de vista de la rama ejecutiva. El ministro de Justicia y del Derecho, que nos expuso aquí de una forma bastante satisfactoria el contenido de 2 proyectos de ley que ya están radicados. Cuando él lo hizo aquí, ¿se acuerdan la chiva de que los iba a radicar? Ya los radicó y están en tránsito en la Comisión Primera del Senado de la República, que tienen que ver es con el desarrollo de los 2 actos legislativos. Recordemos esos 2 actos legislativos. El que estableció, ambos son de este año, 2023, el que estableció el campesinado colombiano como sujeto especial de protección constitucional, que fue el 01, y el 03, que fue el que creó en Colombia y estableció y echó a andar la existencia de lo que se llama la Jurisdicción Especial Agraria y Rural, como una forma de, repitámoslo, especializar el aparato judicial en esos temas tan importantes que tanta incidencia tienen. Y como telón de fondo de estos problemas, que el derecho, que la cátedra,
que la legislación intenta contribuir a resolver, los hemos visto en su dinámica, funcionando, no en la forma estática como acostumbra uno en una facultad de Derecho que le dan la norma en frío para que se la aprenda si es posible. No, aquí lo que hacemos es un enfoque de manera que nos permita entender la realidad social y tener una idea de cómo vamos a contribuir desde el ejercicio de cada uno a una solución posible de ese tema. Por eso quiero hacer énfasis en nuestro especial invitado de hoy, porque viene a traernos la visión de la otra orilla, el entender de esto que por parte del Ejecutivo hemos tenido acá 2 ministros y un director de Agencia Nacional de parte del Ejecutivo, y hoy tenemos la gratísima visita, que sé que va a ser muy provechosa, de una personalidad que en Colombia se ha caracterizado no solamente por su conocimiento a fondo de estos temas de lo agrario y de los temas de lo ganadero, que al fin y al cabo en Colombia van siendo un solo tema grande, sino por la verticalidad en sus posiciones y por la convicción con que él manifiesta lo que cree, lo que propone como soluciones. De manera que vamos a invitar aquí al estrado para que nos acompañe en la silla del pedagogo, del catedrático, del profesor, a nuestro ilustrísimo invitado, el doctor José Félix Laforí, quien es el presidente ejecutivo del gremio. Bienvenido. Bienvenido, doctor José Félix. Por favor, ocupe su cátedra, porque así se llamaban en el origen de la palabra, la silla donde se sentaban los que hacían el saber. Es una persona que durante muchísimo tiempo ha contribuido a aclarar y a solucionar los temas de ese gremio tan extenso y tan importante y tan activo en Colombia, que es el de la ganadería. Y con esto creemos dar la oportunidad a que controvertamos, a que confrontemos, a que nos enteremos qué es lo que se piensa de un lado y del otro, qué es lo que dice la versión del Estado, la versión oficial, y qué dice la versión de quienes resultan afectados. Ya para darle la palabra, recordemos que aquí están involucrados temas como el de la propiedad de la tierra, la propiedad rural, pero al mismo tiempo estamos amenazados, según algunos, propuestos según otros, porque la norma no se ha expedido, con la expropiación administrativa en lo rural o con la llamada extinción de dominio, que es una sanción de tipo penal, ya lo vimos aquí en detalle, y que no debe aplicar para la solución de problemas de propiedad netamente en lo que hace propiedad a la tierra rural. Todo eso es un mundo de problemas que está involucrado de conceptos de qué es lo que debe hacer el Estado, qué es lo que deben hacer las instituciones, para dónde tenemos que ir. Y como telón de fondo, decía, tenemos la búsqueda de un Estado en paz, de una sociedad productiva, tranquila, que no tenga estas confrontaciones que nosotros venimos padeciendo hace muchas décadas, de cualquier orden, sea de orden ideológico, alzados en armas, rebeldes, o sean de delincuentes amparados en el narcotráfico o delincuentes de otra laya que abundan en Colombia, especialmente en la zona rural. Tenemos ese tema preciosísimo, provocador, y tenemos aquí a nuestro invitado que voy a tratar de dejarlo que él exponga porque tiene un compromiso en la presidencia de la República y debe retirarse apenas se dé la última campanada de esta nueva edición de la Pedagogía de la Ley como cátedra de la Secretaría General. Doctor José Félix, bienvenido, muchas gracias por su esfuerzo. Sé que no le quedó fácil venir. Aquí están sus alumnos, ya vienen los otros cursos que están en los otros salones para que usted nos ilustre sobre el tema que maneja de manera tan bien y tan vertical y con tanta convicción como lo hemos visto en los últimos años. Pues muchas gracias por invitarme. Es una magnífica oportunidad de cambiar opiniones contigo, que además tienes un largo recorrido también en estos temas, y con este grupo de gente joven que merece ser mejor informada sobre los temas rurales. El gran problema en Colombia, Gregorio, es que este es un país que le dio la espalda al campo y no entiende la realidad rural. Y al no entender la realidad rural, muchas veces termina construyendo desde fuera unas narrativas que no se compadecen con lo que se vive y con lo que se aspira por parte de 14 millones de colombianos
que son aquellos que tienen mucho menos suerte que el resto de los colombianos en lo que es la provisión de bienes públicos. Por ejemplo, primer elemento que yo encontré en las declaraciones que le pidieron algunos transeúntes aquí en Bogotá, es que justamente hay un elemento que a mí me parece que vale la pena aclarar cuando se sostiene una tesis en la que yo no creo, que es que la mala distribución de la tierra es la causante de la violencia en Colombia. Y para ello, más que construir una narrativa que confronte esta narrativa, hay que tener los datos. La gente tiene que acostumbrarse a hablar con información oficial, si se quiere, en este caso, que aclare los temas. Por ejemplo, yo tengo la plena certeza que la gran mayoría de los colombianos no tiene muy claro cómo son los grandes números en materia rural. Colombia es un país que tiene 114 millones de hectáreas, de las cuales una parte sustantiva hoy en día está en manos de los resguardos indígenas. 36 millones de hectáreas. 5.700.000 hectáreas están en manos de las comunidades afrodescendientes. La ley segunda del 59 desagregó del resto del país poco más de 10 millones de hectáreas para parques naturales que conservan todavía esa misma connotación que le dio el legislador en esa época. 8 millones de hectáreas de baldíos que, como usted bien hizo referencia, deberían estar en propiedad de la nación, pero que cuando usted recorre el país, hay un colombiano que tiene los pies sobre ese baldío, en una especie de posesión, sin título de propiedad. Y hay 54 millones de hectáreas en propiedad privada. Es decir, menos de la mitad del total de la frontera del país es frontera agropecuaria, que son 54 millones de hectáreas en donde se realiza la actividad económica. En consecuencia, la primera pregunta que uno tiene que hacerse es: ¿cuántas matrículas inmobiliarias respaldan esa propiedad privada? Yo tuve la oportunidad en su momento de ser superintendente de notaría y registro. Es decir, en Colombia soy ingeniero civil, por consiguiente aquí tengo un muy buen jurista. El título de propiedad tiene el modo y obviamente el título. Una cosa es lo que hace el notario y otra cosa es lo que hace el registrador de instrumentos públicos. La propiedad solo la otorga un registrador de instrumentos públicos, el título de propiedad. Como fui superintendente, sé exactamente cuántas matrículas inmobiliarias rurales hay en Colombia. 4.132.000. Si usted divide 54 millones de hectáreas que están en propiedad privada por 4.132.000 matrículas inmobiliarias, al margen de que una persona pueda tener una o varias, evidentemente la estructura rústica en Colombia no es más allá de 11 hectáreas por matrícula inmobiliaria. Eso derrota la tesis de entrada, que en Colombia hay una estructura de la tenencia de la tierra latifundista. Por supuesto que sí hay predios rurales de 1.000 hectáreas, de 2.000 hectáreas, pero también hay una inmensa mayoría de los predios rurales que tienen media hectárea, 4 hectáreas, 5 hectáreas. Usted va de aquí a Tunja, ¿qué es lo que usted encuentra ahí? Pequeña propiedad. ¿Como consecuencia de qué? De muchos fenómenos, pero el más importante de todos los fenómenos es el derecho que tienen los sucesores
de tener una hijuela, es decir, una parte de la propiedad de sus progenitores. ¿Cuántos hijos Gregorio tenía una familia normal en Colombia, el de los años 40-50? Por lo menos 10. Por lo menos 10. De los años 70-80, por lo menos 4. Hoy 2, 1. Cuando usted empieza a fracturar la propiedad rural, evidentemente lo que ha terminado por suceder es que al margen de lo que pudo hacer la ley 135 del 61, que es la ley de reforma agraria, mucho más fue el impacto de la herencia que la ley. Que la gente dice cosas, pero no está informada. Desde la expedición de la ley 135 del 61 a prácticamente la expedición de las últimas reformas que hubo en el gobierno del presidente Santos, toda la tierra que se compró, que se expropió para ser distribuida a los campesinos, es 1.762.000 hectáreas. Por favor, cuando si la propiedad privada rural son 54 millones de hectáreas y 1.762.000 es lo que se distribuyó, por supuesto que eso fue un fracaso desde el punto de vista distributivo. Pero cuando usted analiza qué fue lo que terminó por suceder con esa tierra, llega a unas conclusiones que son terribles, que además la pueden ustedes consultar en la propia Agencia Nacional de Tierras. El 58% de los propietarios hoy de la tierra que fue adjudicada desde el año 61 en adelante no son los originales adjudicatarios de reforma agraria. Está en otras manos. Y ese 42% restante, mucho más de la mitad, casi que el 61%, son tierras en rastrojo. Fracaso total de la reforma agraria en Colombia. ¿Por qué? Porque claro, darle una tierra a un campesino, como le escuchaba ahí, por supuesto es una bendición, pero no es suficiente si no tienes vías, si no tiene encadenamientos productivos, si no tiene proyectos productivos que realmente dignifiquen la condición del campesino, que fue lo que terminó por suceder en Colombia. Y aquí pasamos de una reforma agraria a una reforma agraria integral y luego empezamos a darle vuelta al tema a través de instituciones, unas peores que las otras, hasta que terminamos en la Agencia Nacional de Tierras. Vamos a dejar que se digiera toda esta cantidad de cifras y argumentos. Hacemos una pausa y volvemos enseguida para que el doctor José Félix, nuestro especial invitado de hoy, nos continúe ilustrando sobre este tema del problema agrario en Colombia. Ya regresamos. Regresamos a este auditorio máximo del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, Luis Guillermo Vélez, para continuar desarrollando esta cátedra Pedagogía de la Ley que continúa ocupándose del tema de la problemática del sector agrario en Colombia. Hoy tenemos la gratísima visita del doctor José Félix Laforí, conocedor como quien más de esta realidad dolorosa en muchas ocasiones, pero también portador de soluciones y de propuestas que en sentir de los conocedores del tema resultan no solamente oportunas, sino también viables. Y le interrumpí su exposición porque quiero recordar algo. No se está haciendo ninguna valoración ni ningún juicio sobre gobierno alguno de aquí hacia atrás. Venimos hablando desde el año 50 y pico, 51. Eso es importante que lo tengamos. Él está haciendo es una mirada hacia atrás en la historia en relación con el tema que nos ocupa, pero no está juzgando ni valorando
ningún tipo de manifestación de gobierno en este tiempo ya de 70 años y más que han pasado desde esa época, y ha hecho referencia a los hitos legales y a los fenómenos sociales que están allí gravitando para el tema que hoy se presenta. De manera que, con mi disculpa por haber interrumpido esa gratísima exposición, le devuelvo la palabra al doctor José Félix. Gracias, Gregorio. No, es que el tema de fondo, o digámoslo, estos datos que quiero transmitirle a la opinión, es a propósito de la frase de la primera entrevistada. La violencia o la razón de la violencia en Colombia es la mala distribución de la tierra. Con esto he demostrado dos cosas. Primero, que la distribución de la tierra, en el fondo lo que hay es miles de pequeños campesinos a los cuales hay que llevarles soluciones integrales, que van mucho más allá del tema de la tierra. Y lo segundo, que cuando se ha intentado hacer reforma rural integral, salió mal. Ahora bien, ¿podemos quedarnos en eso? Por supuesto que no. Lo que pasa es que a mí me parece inadmisible que se culpe a la distribución de la propiedad rústica como el generador de violencia y no a la coca y no al narcotráfico, que es el verdadero combustible hoy de las dificultades que atraviesa las zonas rurales, más la ausencia absoluta de una sociedad y de unos gobiernos que le dieron la espalda al campo. ¿Usted cree que, por ejemplo, un campesino en el Catatumbo que quiera sembrar piña o que quiera desarrollar cualquier tipo de actividad, que puede tener un pequeño fondo, 30, 40 hectáreas, cómo saca el producto? ¿Cómo se integra en la cadena de valor para llevar esa piña al mercado? ¿Cómo logra que las entidades del Estado que tienen la obligación de capacitarlo, de darle transferencia de tecnología, puedan llegar? Entonces, claro, yo le voy a dar un dato, por ejemplo, del sector ganadero. Ganaderos grandes en Colombia hay exactamente por vacunación de aftosa 1.952. En cambio, ganaderos que tienen en promedio 21 animales, oigan la cifra, 553.000. Pobreza rural, indigencia rural. ¿Qué hay para ellos? ¿Dónde está el Estado? Brindándole a ellos una oportunidad de dignificar su condición de productor rural. Por supuesto que hay campesinos sin tierra y campesinos con tierra insuficiente, que es lo que pretende hacer este gobierno en un acuerdo que firmó con Fedegan y que yo me siento además muy satisfecho de haber firmado con el gobierno de un presidente de izquierda un acuerdo en el tema de tierras. ¿Por qué? Primero, para acabar un mito, para quitar de en medio argumentos sofísticos que no conducen a que el país tenga un mejor desarrollo. Y segundo, para ver si al hacerlo bien, hacer realmente una reforma rural integral, con proyectos productivos, con encadenamientos, con bienes públicos, que le lleguen a ese campesino puede tener una expectativa de bienestar económico y familiar importante. Lo que usted no puede es seguir regando de pobreza el campo. Esa es la gran tragedia que vive el país y esa es la gran tragedia que tenemos hoy que confrontar. Por eso, todas aquellas cosas que se están haciendo a propósito de la cátedra, el campesino como sujeto de derecho, claro que lo es, pero pasemos del texto en materia constitucional a las realidades vivenciales que tiene derecho el campesino. Es que los 553 muy pequeños ganaderos no tienen derecho a una expectativa, a un horizonte de vida digna que le permita tener
una respuesta como actor económico en la región, pero al mismo tiempo como actor social, para que sus hijos tengan un colegio, para que haya unos puestos de salud. Por ejemplo, que el sector rural cobran todos los parafiscales que se cobran en las ciudades, donde hay una caja de compensación rural, donde hay hospitales rurales, ¿en qué quedó las escuelas rurales? Hoy, con el poder que se tiene a través de la conectividad, la brecha que va a haber si no se pone conectividad en el campo va a ser profunda. Hoy la gente joven, ¿cómo aprende? Con esto, buscando en Google. Cuando yo estudiaba, no había casa que no tuviera una enciclopedia. Yo le garantizo que la gente joven que me esté escuchando, en sus casas no hay enciclopedia. No es necesario. No saben qué es. ¿Ah? No saben qué es una enciclopedia. No saben qué es, no la han visto. Yo me acuerdo que en mi casa había una famosa... La Quillette. ¿Ah? La enciclopedia. La británica. No, la británica por supuesto, no. La Espasa Calpe. Eso, 40 y tantos volúmenes, no existen. Hay diccionarios. ¿Para qué el diccionario? Eso no está. Bueno, los niños en el campo no tienen esa posibilidad. Ahí va a haber una fractura. Recordemos, por ejemplo, planes de desarrollo. 2 planes de desarrollo. Las 4 estrategias. Sacar gente en el campo para llevarlo a las ciudades, para promover la construcción y para que los que quedaran sean capaces de producir los bienes agroalimentarios que iban al campo, a la ciudad. Eso quedó en 3, quedó coja. Y luego López llegó para cerrar la brecha. Más profunda la brecha. Y con esto va a ser más profunda. Entonces, a mí me parece muy interesante que la gente de las ciudades empiece a entender esas realidades. Las realidades que están, los que son de Boyacá, los que vienen de cualquiera de los tantos municipios de Boyacá, conocen esa vivencia rural. Esas dificultades en Cundinamarca, en la costa Caribe. En fin, son tal la cantidad de dinámicas asimétricas que se viven en el campo, que es lo que se olvida y se construye referentes, narrativas, que en nada se compadecen con lo que vive el campesinado colombiano. Miren la complejidad de lo que se viene explicando aquí por nuestro profesor invitado, el doctor José Félix Laforí. Por eso hablábamos de que el enfoque de este programa, de esta cátedra Pedagogía de la Ley, no es libresco, no es de literatura, no es netamente jurídico, sino vivencial. Yo sé que en la cabeza de cada uno de ustedes ya hay un problema planteado de cómo construir en una realidad que sirva realmente al progreso y al avance, no solamente de las familias y de las comunidades, sino del país entero, con esas disposiciones del legislativo. El campesino como sujeto de especial protección constitucional, o sea, lo máximo, ¿sí? Y la creación de la jurisdicción agraria. La problemática que vamos a enfrentar más adelante para hacer realidad estos mandatos superiores, la tendremos que estudiar en las nuevas sesiones que hagamos de esta materia del régimen agrario, dentro de la pedagogía de la ley como cátedra de la Secretaría General del Senado y del Centro de Altos Estudios Legislativos. Yo quiero dejar para el otro segmento, plantear un tema, doctor José Félix, usted que ha sido tan amable y tan generoso. Hay unas ofertas del sector propietario de tierras que se asocia con la ganadería, pero que en realidad son las dos cosas, la ganadería como actividad económica y la tierra como sector primario, como propiedad inmueble de estos bienes. Las ambiciosas metas del gobierno frente a la oferta que dicen haberle recibido al gremio de 3 millones de hectáreas, parece que la cifra avanza más despacio de lo esperado, y ahí me surgen 2 temas para que usted los enlace en la manera tan pedagógica que lo viene haciendo. El asunto del llamado Acuerdo Nacional,
que se menciona mucho, especialmente en los discursos oficiales, y el asunto de la política oficial, política pública de paz total, porque en el campo confluyen las dos cosas. La paz total, también tendrá que haber paz total en lo urbano, en las ciudades, en las cabeceras, pero allá en lo rural también se necesitan las cosas que eviten que se siga reproduciendo la violencia y que retornemos a un estado pacífico, productivo, una gente tranquila. Y allí viene entonces la solución que estamos planteando: propiedad, recuperación de la propiedad, adjudicación de propiedad nueva. ¿Se acuerdan que aquí en la clase lo veíamos con el señor director de la Agencia Nacional de Tierras? Todas estas categorías jurídicas que son muy bien elaboradas, pero que no son nuevas, que se han ensayado en otras temporadas, en otros gobiernos, y el resultado pues está a la vista. Entonces yo le sugiero, le pido que usted con su sabiduría nos ilustre. Acuerdo nacional, porque usted está muy cerca de lo que es los diálogos con la guerrilla del ELN, como delegación del gobierno allí oficialmente. Eso del acuerdo nacional con la paz total, ¿cómo Colombia tiene que recibir estas dos figuras? Arranco. Pensé que venía un corte. Lo hicimos, lo hacemos. Entonces, demos paso, sí, yo lo dije, sí. Demos paso a otra parte de mensajes institucionales, respiramos, tomamos aliento y seguimos escuchando al doctor José Félix, que ha sido hoy muy grato y muy revelador. Gracias por estar aquí en esta cátedra de Pedagogía de la Ley que realiza el CAEL del Senado de la República, la Secretaría General, hoy con nuestro muy preparado y muy elocuente invitado, el doctor José Félix Laforí, quien va a seguir exponiendo su tesis en este momento sobre acuerdo nacional y paz total, que es lo que se discute jurídicamente en el país de hoy. Doctor José Félix, por favor. La pregunta que hace es demasiado importante. ¿Cómo conjuga paz total y desarrollo rural? Yo tengo una tesis desde que llegué a FEDEGAN hace 20 años. La paz de Colombia pasa por el campo. Porque en el campo es donde hay más pobreza, más analfabetismo, más exclusión, menos bienes públicos y en consecuencia la calidad de vida era peor. En Colombia no nos hemos preocupado por el desarrollo rural. En Colombia hay echadores de cuentos sobre el desarrollo rural. Y quienes sí hemos vivido para el campo y por el campo, y entendemos la dinámica del campo, pequeño, mediano, grande, somos los que realmente, más que entender, tenemos una percepción clara, directa, de lo que le pasa a cualquier persona que está en esos entornos. En el campo, ¿qué es lo que hay? ¿Dónde está el conflicto en Colombia? ¿Dónde está el control territorial de los grupos armados que realmente ejercen una absoluta y total dominio en más de 300 municipios de Colombia? En esa ruralidad carente de todo. Cuando usted va, por ejemplo, al sur de Bolívar, ¿qué encuentra? Nada. Lo que la gente, a base de inmenso esfuerzo, logra eventualmente hacer para intentar construir bienestar y riqueza. Vaya usted al Bajo Calima para que vea las penurias que viven comunidades indígenas o afrodescendientes. Váyase al profundo Putumayo, o a la Bota Caucana, o al Catatumbo, Chocó, o al Chocó. ¿Qué es lo que usted encuentra ahí? Marginalidad y pobreza. ¿Es un problema de distribución de la tierra? No. El Cauca es de los departamentos donde la distribución de la tierra es más fragmentada,
salvo la que tienen resguardos indígenas o la que tienen comunidades afrodescendientes. Nariño, usted ve el nivel de conflictividad de Nariño. Vaya a Samaniego para que usted sienta las dificultades que le toca vivir cualquiera de los tantos campesinos que tienen que soportar actores armados que con la presión de las armas les imponen toda la dinámica de su propia vida. Lo primero que le cortan es su libertad, no solamente de expresión, de locomoción, de esperanza. Allá en Samaniego hay gran propiedad, hay una gran propiedad y lo que hay es minifundio y redento. Casi que cualquiera de esos campesinos, para poder tener algunas medianas economías de escala, tienen que asociarse para comprar insumos, para vender su cosechita, que es donde no está el Estado. Entonces yo lo que quería era transmitirle por lo menos un primer mensaje. El problema de la violencia no es un problema de la mala o buena distribución de la tierra. Es ausencia de Estado y control territorial de grupos armados que tienen la pretensión de proteger sus rentas ilícitas, narcotráfico, minería ilegal y otra serie de hechos criminales que van ahí a continuación. Porque cuando tú ejerces presión, controla al alcalde municipal. Ese alcalde municipal necesariamente tiene que actuar casi que en la misma dirección de lo que le establecen estos grupos armados. O si ahí pasa un tubo de Ecopetrol, se roban la gasolina. O le roban la gallina o las 2 vaquitas que tiene el campesino. ¿Qué hace el campesino? Aguantarse. Porque ni siquiera hay un bien esencial, que es el fundamento de la democracia, que es la seguridad. Por eso es el Estado, a través de la fuerza pública, el que tiene el monopolio de las armas. Pero allá ese Estado no ejerce la soberanía que tiene que ejercer. Entonces quería dejarle esa primera consideración. Son los actores armados, como consecuencia de la protección de sus rentas ilícitas, los que generan la dinámica de violencia. Y no tiene nada que ver con la mala o buena distribución de la tierra, que como demostré al comienzo, no hay tal como generalmente se dice. Lo segundo, ¿sí será que logramos hacer un acuerdo con estos grupos armados? ¿Sí será que la agenda de la cual yo hice parte como delegado del gobierno y firmamos con el ELN, es posible realizarla de tal manera que, además de los procesos de participación que arrancaron, realmente haya las transformaciones, especialmente en territorio, que modifiquen las dinámicas de conflicto existente? Yo tengo la certeza que si uno llega con un plan piloto ajustado al Catatumbo, creo que buena parte de quienes me están escuchando no conocen el Catatumbo. El Catatumbo es una tierra maravillosa. Ahí, si usted se para, un mes le salen raíces. ¿Qué está haciendo la gente en el Catatumbo? Sembrando coca. Porque el Estado no llegó. El Estado tiene que llegar al Catatumbo. Por consiguiente, si se hace, entre comillas, una especie de plan Marshall para el Catatumbo, donde lleguen los bienes públicos, vías, encadenamientos productivos, proyectos, yo tengo la plena certeza que esos que están en la coca terminarían teniendo una actividad lícita. Yo no creo que la gente quiera estar en un negocio ilícito. Un pequeño campesino con media hectárea de coca o con 2 hectáreas de coca, si usted le brinda una oportunidad lícita, yo tengo la plena certeza que él camina a la actividad lícita. Pero ahí
no veo que haya, por lo pronto, una dinámica que pueda realmente avanzar y concretar ese tema. Entonces sí hay una relación muy directa entre ruralidad y paz. Y dejaría ahí para un par de preguntas con una sola frase que me gustaría que quedara como elemento central de esta oportunidad, este espacio que me abrió el Congreso. La paz de Colombia pasa por la recuperación del campo. Muchas gracias, doctor José Félix, pero entonces vamos a aprovechar que usted está aquí y no ha tenido que salir de este recinto para escuchar las preguntas de los asistentes profesionales, estudiantes de último año, funcionarios públicos, que se van a referir al tema para que al final entonces ya demos por rematada la jornada académica de hoy. Adelante. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Luciana. Tengo una pregunta para el doctor Lafourcade. En la opinión pública está el ambiente de que los ganaderos le tienen miedo a que el gobierno expida el decreto de la expropiación administrativa de las tierras. Si se expide este decreto, ¿se frena la venta de tierras de los ganaderos? A ver, vamos por parte. ¿Qué es lo que el gobierno pretende? El gobierno lo que pretende es la extinción administrativa del dominio de la propiedad privada a través de dos causales. Una, el no cumplimiento de la función social, y dos, la afectación en materia ambiental. ¿Pero quién lo hace? Lo hace un funcionario público, no lo hace un juez. Entonces se da una paradoja bien interesante. Al narcotraficante, al que con rentas ilícitas, robando al Estado, por ejemplo, adquiere un bien, se sigue un proceso de extinción de dominio judicial, con garantías judiciales. Todas. En cambio, al propietario que adquirió lícitamente su tierra, si un funcionario de tercer nivel de la Agencia Nacional de Tierra considera que la actividad que tiene generó una afectación ambiental, hizo un pozo profundo, tumbó un árbol, le pueden seguir un proceso administrativo, juez y parte, que le extingue el dominio de esa propiedad. Aquí vale la pena, Gregorio, hacer una aclaración que me parece que es bien importante. Las tierras del Estado son todas aquellas tierras que no han pasado en manos de los privados. Si el Estado quiere adquirir esa tierra, tiene tres formas de hacerlo. La compra, que es el acuerdo que Fedegan ha hecho con el gobierno. La expropia. Y paga. Y paga. No, cuando tú compras, paga. Sí. Es un contrato de compraventa elemental. Esto vale tanto, lo dice el IGAC, y yo te lo vendo y tú me lo pagas, y hay un contrato de compraventa. Dos, la expropias. Pero la expropiación conlleva indemnización. Es decir, el Estado tiene que pagarle a esa persona el valor del bien. En cambio, la extinción del dominio es la sanción que le impone la sociedad a través del Estado a un criminal y le quita la propiedad privada. Mi pregunta es, cuando una persona por alguna circunstancia no puede cultivar la tierra, un campesino pobre o un propietario mediano, porque no le prestaron el banco. Es decir, la tierra no está cumpliendo la función social. El Estado puede aplicarle la sanción más alta que tiene a través de un proceso administrativo y como un criminal le quita la tierra sin indemnización. Al menos los criminales, esos criminales, narcotraficante o el corrupto que roba al Estado, tiene un juez
con plenas garantías judiciales. ¿Les parece justo el decreto? Creo que no. ¿Seguimos? Bueno, muy buenas tardes. Primero quiero enfatizar en que hay algo muy cierto en todo este discurso y es que en el campo existe conflicto porque hay falta de oportunidades. Esas oportunidades claramente al campesino se le pueden dar dándole las tierras que le pertenecen, en este caso volviéndoles a garantizar que puedan cultivar. Entonces, mi pregunta es, ¿qué política en esta restitución de tierras le garantizará al campesino que pueda utilizar su tierra, que pueda sembrarla, que pueda aprovecharla, pero que también tengamos entonces carreteras para sacar los productos, que tengamos quien compre los productos, porque en el campo se puede sembrar toneladas de yuca, pero si la ciudad y el ciudadano y todas las personas no contribuimos a ese comercio de la misma gente que siembra en este país, si seguimos comprándole a distribuidoras internacionales, nada en el campo va a cambiar. Y bueno, como dice mi gente, la tierra es para quien la trabaje, así que muy merecida sería esta restitución. Muchas gracias. A ver, hija, tú traslapas dos temas. Restituir es devolverle a alguien el derecho de propiedad que tenía sobre algo. El Congreso de la República expidió una ley que es la Ley 1448. Cuando actores armados justamente por la presión que ejercen con las armas, le quitan a un propietario la tierra, el Estado tiene el deber moral, porque los estados tienen que proceder con un respaldo moral de quitarle la tierra al bárbaro, al criminal, y entregársela al dueño legítimo. Sobre ello no hay duda alguna. Y yo he sido un defensor de esa ley. Algo pasó aquí. El sonido. Yo he sido un defensor de esa ley. No cabe la menor duda. Hay que restituirle la tierra a aquel que por alguna circunstancia se la quitaron de manera violenta. No obstante, se han cometido atropellos injustificados con la Ley 1448. Eso es restituir. Segundo tema, usted lo dice, ese campesino tiene derecho a trabajar la tierra, pero tiene derecho a que el Estado le acerque los bienes públicos necesarios para que su producción rural tenga una oportunidad en los centros de consumo. Si usted produce yuca, en la mitad del Catatumbo le toca comerse la yuca. Porque no existen ni carreteras para sacarla, ni encadenamientos productivos que permitan que el eslabón primario tenga no solo la transformación, sino la comercialización final del producto. Hemos acabado con las instituciones del sector agropecuario. Antes existía el IDEMA. Lamentablemente, acabaron el IDEMA porque, ¿puedo decirlo? Con toda libertad. Que políticos terminaron acabando con el IDEMA. Da pena tener que decirlo, pero fue así. Y hemos acabado con instituciones. Es el cuento muy triste del sofá, que no quiero echarlo aquí, pero todo el mundo conoce el cuento del sofá. Uno no acaba las cosas porque le den mal uso. Uno lo que tiene es que corregir el mal uso de las cosas para que las cosas cumplan su acometido. Entonces yo sí creo que aquí lo que hay es que devolverle al sector rural las inmensas posibilidades que tiene. Y voy a terminar con esto. Mire, yo no creo que Colombia tenga ninguna posibilidad de ser un país desarrollado a partir de la industria, a partir de los servicios, a partir de la tecnología. Por una razón elemental. Porque no tenemos las ventajas comparativas, naturales, que sí tiene el sector rural. ¿Por qué? Porque somos trópicos. Tenemos luz 365 días al año, es decir, sol
y agua. Y el sol y el agua produce una cosa que se llama fotosíntesis. Y eso hace que tú puedas desarrollar una gama gigantesca de bienes agroalimentarios, que es lo que el mundo necesita. Pero a esas ventajas comparativas hay que agregarle las ventajas competitivas, que es lo que usted quería decir, las carreteras, los encadenamientos productivos, etcétera, etcétera. Si Colombia hiciera esfuerzo en darle al sector rural las ventajas o los instrumentos, los bienes públicos, para que esas ventajas comparativas se volvieran ventajas competitivas, Colombia sería un país desarrollado. Brasil, en 30 años, pasó a tener una economía relativamente, digamos, sin importancia en los mercados internacionales. 30 años después, es el mayor productor y el mayor exportador de 6 de los 10 principales commodities a nivel del mundo. Se puede. Colombia puede hacerlo. Lo que pasa es que los presupuestos del Ministerio de Agricultura, y no voy a decir aquí de qué se trata, pero él sabe de qué se trata, se lo han despilfarrado en contratos, asesorías, etcétera, etcétera, que no van al sujeto activo de la política, que es el campesino. Muchas gracias. Tenemos otro jurista, la última, porque el doctor ya tiene que marcharse a cumplir su deber constitucional. Muy buenas tardes, mi nombre es Cristian Jurado. La pregunta es la siguiente: ¿cuántas hectáreas de tierra en total estarían dispuestos a vender los campesinos al gobierno? Muy amable. Los ganaderos, no, a ver, ven, yo te hago unas observaciones. El Acuerdo de La Habana implica 3 millones de hectáreas, correcto. Hoy en día, el Fondo de Tierras tiene más de 1.700.000 hectáreas. Ya los tiene, ya los puede comprar. Lo que necesita es plata para comprarla, y plata hay. El Congreso le ha dado en lo que queda de aquí al 31 de diciembre, muy poco tiempo, ¿no? Tiene más de 4 billones de pesos para gastar. 4 billones de pesos para gastar. O para invertir. ¿Será que lo puede hacer? Pero el próximo año tiene una cantidad, tiene un 5,4. Plata, tierra no hace falta. Y plata tampoco. Pero voy a decir una cosa todavía mucho más significativa. ¿Quién compró la tierra en los últimos 20 o 30 años en Colombia? El que tenía la plata. ¿Y quién tenía la plata? El narcotraficante. ¿Sí o no? ¿Y dónde está esa tierra? En la SAE. Y ustedes saben que hoy en día el Congreso de la República ha legislado para que cuando el Estado, ahí sí, incauta un bien de un narcotraficante, mientras que se extingue la propiedad a través de un juez, pueda haber enajenaciones tempranas. Es decir, pueda a través de una subasta pública venderla a un tercero o entregársela a un campesino, y luego el Estado, si pierde el proceso judicial, le paga al señor que le incautaron la tierra el valor de la tierra. ¿Sabe cuánta tierra tiene la SAE hoy en día? Las mejores del país. 944.000 hectáreas. Gregorio, por favor. Es que el tema es un tema de fondo. No vale un peso esa tierra. Hoy en día está, de las cuales hay poco más de la tercera parte extinguida el dominio. Es decir, un juez dijo, esta tierra le pertenece al Estado. Lo que tiene que hacer la Agencia Nacional de Tierra y la Agencia de Desarrollo Rural es armar proyectos productivos y entregárselos a los campesinos. Muy bien. Pero con las otras, y usted lo sabe muy bien, con las otras 600, 700.000 hectáreas, hace un convenio interadministrativo con la Agencia Nacional de Tierras. Y solo con el depósito del 30% del valor de esa tierra, en un depósito judicial, por si acaso pierde el proceso, puede entregárselo a los campesinos. Es decir, el problema no es de tierra, el problema es de ejecución. Muchas gracias. Bueno, muchas
Vamos a, además de expresarle mi personal gratitud y la de todo el grupo de estudiantes que estamos aquí en esta cátedra Pedagogía de la Ley, por la forma, como yo lo anuncié, vehemente, precisa, clara, documentada y vivencial de estos temas que venimos tratando en la temporada última de Pedagogía de la Ley, quiero provocarlo. Lo invito para la próxima clase, para que nos acompañe aquí y el tema no se quede allí, como vamos a saber qué pasó con las tierras de la SAE, por ejemplo. Bueno, cuando regrese lo recibimos aquí. Muchas gracias a todos, nuestra gratitud, nuestro reconocimiento y la invitación para que nos encontremos el jueves 4 en punto para otra clase de Pedagogía de la Ley.